Este es el boletín informativo del Foro Nacional de Salud, una herramienta interna de comunicación para hacer más rápida e inclusiva la información que se genera en los territorios y así poder compartirla con todos y todas. La pandemia de coronavirus no es solo una crisis de salud pública. También ha significado una crisis en materia de derechos humanos para cientos de personas en El Salvador, que han experimentado abusos de poder e intimidación de parte de miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que han sido avaladas desde la Presidencia de la República. Si bien es importante acatar las medidas de prevención, la cuarentena domiciliar obligatoria no debe entenderse jamás como una vía libre para las detenciones arbitrarias, los maltratos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sobre todo cuando las personas detenidas tienen una justificación razonable para estar afuera de sus casas, como la búsqueda de alimentos o agua potable, especialmente en comunidades empobrecidas donde estos recursos son muy limitados. Durante esta emergencia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 303 denuncias, 90 de ellas vinculadas a detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Es por ello que su titular, José Apolonio Tobar, recalca que la orden presidencial de endurecer las medidas violenta el marco constitucional que protege los derechos de los salvadoreños y contradice la última resolución de la Sala de lo Constitucional sobre este tema. La retención debe ser, o intervención, como llama la Sala, debe ser en el lugar donde fue interceptada la persona y debe mantenerse en un lapso breve para que se determine de manera objetiva mediante un chequeo si es puente de contagio o fuente de contagio del virus. Si no lo es, debe ser regresado a su domicilio. No está permitido bajo ningún argumento el uso excesivo de la fuerza, bajo ningún argumento, ¿verdad? La autoridad debe tener siempre en mente que la actuación de ellos debe ser dentro del margen establecido en la Constitución y en la ley. Y es que precisamente a raíz de esta orden del presidente Nayib Bukele de aumentar la dureza contra las personas que no respeten la cuarentena, en algunas comunidades ya se experimentan algunos abusos. Es el caso que nos relatan los liderazgos de Usulután. Con las medidas que están poniéndose ahorita el gobierno, la policía está bastante represiva. Por ejemplo, en la calle que conduce del Triunfo a San Miguel, bajaron a 2 compañeras de la comunidad que iban a cobrar un bono y las mandaron a patitas, le vinieron hasta el desvío Moncagua a pie, porque iban en un carro con una adulta mayor. Está más represiva, y en el desvío de Chinameca, como ahí hay puesto de soldado, ahí tienen una tanqueta. Es justo reconocer que también hay policías y militares que ejercen su trabajo en el marco de los derechos humanos. Organizaciones como FESPAD apela precisamente a estos elementos para evitar conflictos en las comunidades. Con las órdenes que da el presidente y otros funcionarios a los policías y a los miembros del ejército, ponen en una situación difícil la actuación de los agentes de autoridad en el terreno, ya que tienen que enfrentar situaciones donde la población se defiende legítimamente a los abusos de autoridad. Pero es peligroso principalmente para las personas en las comunidades. Como FESPAD, estamos apelando a que los buenos elementos de la policía, que son la gran mayoría, pongan en práctica su profesionalismo, que recuerden que la acción y uso de la fuerza puede traer consecuencias más graves que la situación que se busca resolver. Hoy es cuando debe entrar en juego la formación policial y la ponderación para el uso de la fuerza, que es bien conocida por los agentes de la PNC porque han sido formados en la academia incluso con contenidos de derechos humanos. Los miembros del ejército no tienen esa formación policial y por esa razón es que nosotros como FESPAD nos oponemos al uso permanente de los militares en labores de seguridad pública. Yo quiero cerrar con una frase que decía de manera reiterada Monseñor Romero: las órdenes que son ilegales no tienen por qué obedecerse. ¿Y cómo podemos corregir esta problemática? Desde el IDUCA, el padre José María Tojeira hace algunas propuestas. Evidentemente tienen que diseñar un sistema mucho más adecuado a la legislación del país a la hora de mantener la cuarentena, etcétera, ¿verdad? Y tener un protocolo claro de cómo actuar con las personas que incumplan normativas que son importantes para el cuidado de la salud de todos.
la comunicación tanto con la Procuraduría como con las otras ONGs e instituciones de derechos humanos es importante, ¿verdad? Yo sí creo que hay que criticar para corregir. Tenemos unas buenas propuestas, digamos, ¿verdad?, para dar seguridad a la gente de parte del gobierno, pero la implementación tiene errores. Bueno, tenemos que corregir los errores. Es decir, en la medida en que corrijamos los errores, será mucho más fácil que todos podamos mantener la salud con más eficacia y con más sanidad para el conjunto del país. ¿Y qué podemos hacer desde las comunidades para enfrentar este tipo de violencia? Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático para el Derecho, nos responde. Esta pandemia nos afecta a todos y todas, pero existen personas que se encuentran en aún mayor situación de vulnerabilidad. El impacto es mucho más profundo ante la situación de desigualdad que vive El Salvador desde hace décadas. Para la gente sin empleo, para la gente que está siendo víctima de desplazamiento interno o que tiene que quedarse en la casa con este tipo de violencias contra las mujeres, los niños y las niñas, y también para aquella población migrante que se ha quedado varada en algún lugar de fuera del país. Si usted conoce de algún caso o desea ser orientado o orientada o desea denunciar un caso de un abuso, usted puede llamar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El número es el 7740-4306. Las medidas de emergencia son totalmente necesarias, pero siempre y cuando no se permitan las violaciones a derechos humanos. Este es un momento de país en el que nos enfrentamos a un reto en el que debemos reforzar los valores universales que tanto han costado a miles de personas, de defensores y defensoras de derechos humanos, que han construido durante la historia los derechos fundamentales que ahora la Constitución de la República establece. Precisamente, ese tipo de valores que menciona Claudia están siendo practicados en muchas comunidades de San Salvador. Bueno, sí que en primer lugar nosotros levantamos un censo de cuántas mujeres adultas teníamos, cuántos hombres adultos, ¿verdad? También vimos el tema de las embarazadas, ¿verdad?, para ir viendo pues con qué podíamos juntar. Hemos estado viendo que aquí en la comunidad estamos careciendo, por ejemplo, el eco familiar, pero el Comité de Salud que tenemos acá como Foro Nacional, hemos estado organizados, en primer lugar, estar en vigilancia, ¿verdad?, de ver cuántas mujeres se nos enfermaban. Estamos vigilantes nosotros y les hemos ido a ofrecer que cualquier cosa que ellos necesiten, cualquier problema de salud, estábamos prestas a apoyarlas. No queremos finalizar sin dejar de recordar que si usted conoce algún caso o experimenta abuso de poder de parte del ejército o la policía, puede comunicarse con su referente territorial del Foro Nacional de Salud, quien le podrá orientar los pasos a seguir para proteger sus derechos y su integridad.